de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Muchas veces decimos conocer a Dios, pero como decía Job, de oídas, de oídas. Muchas veces conocemos a Dios es porque nos han transmitido una información, mas no hay una intimidad, una revelación. Bien, pues en esta noche el Señor me permite compartir con ustedes una corta palabra, muy sencilla, muy directa, y es cómo rendirme ante Dios para poderle conocer. Estamos trabajando en este tema de este año 2023 y es acerca de la rendición. El tema rendición, y como título, vuelvo y repito, rindiéndome ante Dios para poder conocerle. Y me centro, o el Señor me ha permitido mirar el texto base para esta noche, y vamos a mirarlo allí en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34 en traducción lenguaje actual. Vamos a trabajar hoy dos versiones, la versión traducción lenguaje actual, que es el texto base, y el resto de textos bíblicos vamos a trabajarlos en Reina Valera. Entonces vamos a ir a el texto base. Vuelvo y repito, Mateo capítulo 6, versículo 31, traducción lenguaje actual. Dice la palabra: ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. 32. Solo los que ¿qué? Los que no conocen a Dios. Esto es clave. ¿Qué dice? Se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Ojo, ¿qué dice el versículo 33? Que es parte de la visión Camino de Vida Plena, y es: lo más importante es que conozcan a Dios, óigase bien, como único Rey. Vuelvo y repito esa primera parte del versículo 33. Lo más importante es que conozcan a Dios. ¿Listos? Como único Rey. Y que hagan lo que Él les pide. Eso es lo clave. Dios les dará su tiempo. ¿Qué dice? Volvamos y repitamos esa parte, esa última parte. Dios le dará a su tiempo. No en el tiempo de nosotros, es en el tiempo Kairos, no en el tiempo Cronos. Y versículo 34. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo, ¿para qué? Para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Amén. Cuando leí esta porción, yo lo he leído en Reina Valera, especialmente el versículo 33 que dice: busque primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás llega por añadidura. Aquí podemos empezar a recalcar, a resaltar algo, y es que lo más importante es que reconozcamos a Dios como nuestro único Rey. Óigase bien, reconocer. ¿Cuándo se reconoce algo o a alguien? Cuando yo he estado con esa persona o he tenido ese objeto, sea una cosa, en mis manos. Voy a poner un ejemplo de una cosa material. Si yo sé
que hace años atrás tuve un vehículo con unas características específicas, ese vehículo yo lo voy a reconocer cuando lo vea en otro lado con otro dueño. Lo voy a reconocer, ¿por qué? Porque estuvo en mi poder, yo estuve, se podría decir, dentro de ese vehículo. Ahora vamos con una persona. Cuando yo reconozco a una persona, cuando yo he tenido una relación con esa persona. Suele suceder que a veces uno va por la calle y se le hace parecida a ciertas personas. Y uno dice, esta persona yo la he visto en algún lado. ¿Dónde es? Ah, claro, ya me acordé. ¿Es por qué? Porque la reconociste. Hoy en día se habla de conocer a Dios, pero la gente no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque no intiman en la palabra. Por eso el título de esta palabra dice, rindiéndome ante Dios, ¿para qué? Para poderle conocer. Entonces, voy a hacer una anécdota aquí, y es que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿qué nos debe apasionar? Si decimos que somos hijos de Dios. Entonces, voy a hacer un pequeño comentario, literalmente, que el Señor me regaló en esta tarde, y es que el ciego, ¿qué desea? Ver. Un ciego que desea ver. El hambriento, ¿qué necesita? Comer. El sediento, ¿qué desea? Agua o beber, calmar la sed. Y los hijos de Dios, entonces, ¿qué desean? Esa es la parte que nos debe importar. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios no le debe importar tanto si compró, si vendió, si le salió el negocio, si mañana se levanta, si mañana está, si mañana no está. Vamos otra vez a analizar ese Mateo capítulo 6 y veámoslo desde el versículo 31 nuevamente. Dice, ¿qué dice? ¿Ya qué? Ya no se preocupen. No me lo estoy inventando, está en la traducción lenguaje actual. Ya no se preocupen por lo que van a comer. Y la gente hoy en día, con tanta inflación, con tanta situación económica que están viviendo los países a nivel mundial, ¿qué cree que está pasando? La gente, ¿cómo vive? Preocupada por lo que van a comer. ¿Y qué más dice? O lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Pues hoy en día muchos dicen conocer a Dios, pero es de solo oído. Dice la palabra que este pueblo de labios me honra, pero su mente, o sea que es su corazón, está a kilómetros luz de Dios. Entonces, ¿por qué la gente se está afanando hoy en día? Porque no conocen a Dios. ¿Y qué más sigue diciendo? Solo los que no conocen a Dios, ¿qué dice? Se preocupan por eso. Solo. Entonces ya podemos empezar a analizar cuánta humanidad no conoce a Dios. Miles de millones no conocen a Dios. ¿Qué dice la palabra con respecto al alimento? ¿Qué dice? Que no solo de pan, sino que de la palabra. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a entender que la gente, la humanidad, los congregantes no conocen a Dios. Óigase bien. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Pero llevan 20 años, llevan 30 años congregándose. Pero ¿para qué sirve congregarme yo 30, 40, 50 años si no conozco a Dios? ¿Y qué dice la palabra? Usted va a conocer la verdad y la verdad que lo hace. Lo hace libre del sistema de pensamientos que le dice, ore para que le salga el trabajo, ore para que mañana le salga el dinero, ore para que le salga no sé qué, ore para que se sane. No,
Esos son añadiduras. Recuerde que dice la palabra en el versículo 32 de Mateo, capítulo 6, dice, solo los que no conocen a Dios, ¿qué dice? Se preocupan. ¿Qué es preocuparse? Es poner mi mente en algo que ni siquiera ha pasado. Por eso se llama pre. Pre, ¿qué es? Antes. Y ocupar, ¿qué es? Poner mi mente antes de que algo suceda. Tremendo cómo vive la humanidad. Por eso la enfermedad que está acabando a la sociedad hoy en día no es el cáncer. El cáncer es el producto de una deficiencia de pensar. Es el resultado. Entonces la gente se está enfermando por una mala manera de pensar. Recuerden que todo en dónde está, en la mente. Usted puede atar o desatar todo ahí en su mente. Recuerden que el Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. Usted no solamente adultera físicamente. ¿En dónde adultera? Y adulterar no es solamente acostarse con una persona físicamente, que no sea su esposa o que no sea su esposo. Adulterar es cambiar la manera de pensar que Dios nos ha puesto a pensar. Y Dios, ¿qué nos dice a nosotros? No se preocupen. Y leamos el último versículo, 34, dice, así que no se preocupen por lo que pasará, ¿qué dice? Mañana. No se preocupen por lo que va a pasar mañana. ¿Qué dice? Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Entonces, quiero conocer a Dios, debo rendirme ante Él para poderle conocer. Óigase bien, muchos dicen conocer a Dios, pero, aquí va el primer pero, no guardan su palabra. Si nosotros verdaderamente tenemos esa intimidad con Dios a través de su palabra, poco a poco le vamos a conocer. Poco a poco vamos a mirar, se podría decir, con el paso del tiempo que se llama proceso, vamos a mirar el resultado de un verdadero conocer de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios, ¿qué dice? Se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Qué dice? Pero el que guarda, ¿qué? Su palabra. Verdaderamente el amor de Dios, ¿qué dice? Se ha perfeccionado en él. Y esa es la segunda parte que vamos a hablar, que es, muchos dicen conocer a Dios, pero no tienen el verdadero amor de Dios. Lo que tienen es que un sentimiento que dicen que es amor. Ay, qué pobrecito, ay, que mire, eso no es el amor. Recuerde que el amor, ¿qué es? Sufrido, benigno, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Está allá en 1 Corintios capítulo 13. Entonces, recordemos que el amor no es un sentimiento, el amor es Dios. Y Dios por eso es sufrido, benigno, todo lo puede. ¿Se imagina donde Dios no nos soportara? Hace rato hubiera extinguido la humanidad, porque nosotros somos malos, muy malos, hasta con nuestras propias familias somos malos. Y eso es lo que ha llevado a la humanidad al deterioro. Eso es lo que ha llevado a la humanidad a acabar, a arrasar con todo lo que existe. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no tienen temor de Dios. Pues lógico, no hay temor, ¿por qué? Porque no lo conocen. Si yo conociera a Dios, pues automáticamente, ¿qué dice ahí? Lo empiezo a obedecer. Y eso lo vamos a mirar al final. Entonces, hay dos peros. El primero, pero es que no me puedo aprender un versículo. Y el segundo, pero es que yo no puedo soportar, yo no puedo perdonar, o sea, yo no tengo el verdadero amor.
Entonces recuerden que el amor no hace excepción de personas. El amor no es de que, ay, este como sí me paga bien, a este sí lo amo, pero este que es todo malacaroso, uy, ojalá se lo lleven para la cárcel. Eso no es amor. Porque se imagina donde Dios nos clasificara de esa manera. Por eso ahí podemos recordar que el amor verdadero es el que da Dios. Entonces, conocer a Dios, óigase bien, no es un concepto o una información que se ha establecido bajo los parámetros o normas humanas. Eso es lo que nos han enseñado de conocer a Dios. O sea, que usted haga un discipulado, que usted haga un estudio bíblico, que usted vaya a congresos, que usted, todo eso puede estar muy bonito dentro de la jerarquía para usted ser un líder, para usted ser un pastor terrenal aquí en la tierra, para poder gobernar a otros. Así es sencillo. Pero intimar con Dios, usted no necesita de un PhD, usted no necesita un diplomado, usted no necesita un reencuentro, posencuentro o master encuentro. No, usted no necesita sino solamente humillarse delante de Dios. Por eso el título de la palabra es rindiéndome ante Dios para poderle conocer. Óigase bien. Entonces, conocer, óigase bien, es intimar. En la Biblia, en muchos pasajes, vamos a encontrar esa palabra conocer. ¿Dónde podemos encontrar esa palabra? Recordemos allá en Génesis que dice, y conoció Adán a su mujer. Allá en el Génesis encontramos esa palabra conocer. O sea, ¿qué hizo Adán con su mujer? Intimó. Eso es conocer. Ahora, si yo digo conocer a Dios, entonces ¿yo qué debo hacer? Intimar con Dios. Intimar. Y al intimar con Dios quiere decir que automáticamente empiezo un proceso con la palabra de Dios. No un proceso, como lo decía anteriormente, con un posencuentro, reencuentro, master encuentro, un discipulado 1, un discipulado 2. No, eso está bien, como lo decía, para hacer parte de un vínculo social dentro de una congregación. Pero si usted no tiene la verdadera revelación, que es a través de la palabra, usted sencillamente no conoce a Dios. Usted conoce es una religión. Así de fácil. Recuerde que Jesucristo no vino a traer religión, Él vino fue a traer un estilo de vida. Que nos congregamos, sí, pero recuerden que todo el que se congrega no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque van a decir muchos allá en los últimos tiempos, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. ¿Y él qué le va a decir? Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué dice? No los conozco. Y Dios, óigase bien esa parte, no los conozco. Y Dios lo que quiere es conocernos también a nosotros, o sea, tener una relación, padre e hijo. Y para ello pues debo rendirme. Recuerden que cuando un hijo se rinde a su padre, sucede lo que pasó allí, quedó registrado con la parábola, una de las parábolas muy hermosas que es la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo después de haber malgastado todo? Se rindió. ¿Qué hizo al rendirse? Dice que fue a su papá otra vez. Entonces, a este tiempo usted y yo todavía tenemos tiempo. Óigase bien, si usted que me está viendo y lo han diagnosticado con cáncer terminal, le queda 1 o 2 meses, 3 días, un día, 24 horas, qué sé yo, y de pronto usted está escuchando o va a escuchar esta palabra, es tiempo de rendirse ante Dios para que le conozca. Y si llegó el tiempo de que usted parta, se vaya, no para el infierno, no para una eternidad sin Cristo, sino para una eternidad con el Señor. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día piensan que por estar en un lugar determinado, por traer ofrendas, por traer diezmos o por hacer muchas cosas externas, pero no tener la palabra en su mente,
piensan que ya son salvos. Y recuerde que Dios va a venir por lo que hay, lo que es de Él en nosotros. ¿Qué es lo que hay de Él en nosotros? Su palabra. No va a venir por nada más. Muchas veces yo siempre lo he compartido y creo que no me cansaré de repetirlo. La palabra de Dios en mi mente es como un imán. ¿Qué es un imán? Atrae. Usted quiere ver verdaderamente un cambio en su vida, atraiga eso, pero no lo va a traer con positivismo, no, proclame la palabra. Ahora, el día que usted y yo partamos, ese imán es el que nos va a pegar ¿a dónde? Al imán más grande. ¿Ustedes han hecho ese ejercicio? ¿Qué pasa cuando hay un imán pequeño y un imán grande? ¿Cuál es el que atrae a quién? ¿El grande o el pequeñito atrae al grande? El grande, el imán grande atrae al imán pequeñito, y eso es con una fuerza tremenda, ¿cierto? Pues lo mismo pasa. ¿Quién cree que es la palabra? Jesucristo. Él es el imán grande, Él es el que atrae. Pero si yo no tengo un imán acá pequeñito, que es un versículo, que es un capítulo, pues el día que parta a la presencia de Dios o a descansar, que literalmente ese es el término, vamos a descansar porque todavía no partimos a la presencia de Dios. No, eso es una mentira. Hay oportunidad mientras que estamos vivos ¿de qué? De seguir implantando el imán, que es esa semilla chiquita. Porque cuando partamos no nos podemos ir pensando en el carro, en la casa, en la beca, en los hijos, qué va a pasar con mi pensión, qué va a pasar con el niño, qué va a pasar con la niña, qué va a pasar con mis hijos, porque Dios no le va a decir, ay, su merced, bueno, le voy a dar otra oportunidad. No, si usted se murió literalmente pensando en eso, usted se condenó. Usted se condenó. ¿Por qué cree que hay personas que antes de morir empiezan a vivir un calvario? O sea, no saben qué hacer, están desesperadas, están afanadas. Muchas veces las personas que están en coma se les ve en el rostro, no pueden hablar ni nada y hasta lágrimas les salen porque no están preparadas para morir. ¿Por qué? Porque no tienen en su mente el imán que los va a llevar al imán grande. Tremendo, ¿no? Es ahí la importancia de nosotros meditar. Uno dirá, no, pero es que el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Ya me lo sé. Listo, ya se lo sabe, ahora empiece a vivirlo, porque ese imán es el que te va a pegar a la vida del reino. Bien, por eso conocer a Dios es intimar con su palabra, es relacionarme con Él solo y exclusivamente a través de la Biblia. No importa la versión que tenga, lo importante es que sepa qué es lo que dice la Biblia y que tenga versículos grabados en su mente. Eso es empezar a rendirme ante Dios. Eso es empezar a decirle, Dios, ya no vivo yo, es Cristo quien mora aquí en mí. De lo contrario, si vive ahí afanado por, como lo leíamos en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34, vive afanado por qué va a comer, qué va a beber o qué va a vestir, y vive preocupado y angustiado. Pues si se llegó el tiempo de morirse, usted créeme que va a vivir toda una eternidad pensando en eso, qué va a comer, qué va a beber y qué va a vestir. Tremendo eso. Venga, una pregunta aquí a los que estamos y también para los que están siguiéndonos por la red. ¿Cuándo ha visto usted a un muerto ya en el cajón, afanado y angustiado, a ver qué ropa le ponen para morirse? No, espere, y que se levante el muerto así oliendo a feo, póngame la corbata bien, que me vea bien. ¿Cuándo han visto eso? ¿No? ¿El muerto? Dicen por ahí, el vivo al baile y el muerto al hueco. Y se pudre. Es ahí la importancia. El cuerpo va al polvo, porque del polvo salimos y al polvo volvemos.
Pero esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Ahí es donde se están cautivando las mentes, no para la obediencia a Cristo, sino para la rebeldía, la rebelión. O sea, vivir y morir engañado. Por eso quiero que vayamos rápidamente a Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, en Reina Valera. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? ¿Y qué más dice? Y conoce a Dios. O sea, si decimos que yo no amo, o sea, no tengo paciencia, no tengo ese control, o sea, no lo soporto. Si yo digo, es que yo no lo puedo hacer, yo no puedo perdonar, porque el amor, recuerde que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Pero yo digo, no, yo no puedo soportar eso. A mí que me quiten otra cosa menos eso. Entonces, ¿usted qué está diciendo? No conozco a Dios. Si yo digo, a mí, mejor dicho, que pase todo lo que tenga que pasar, menos eso, porque eso yo no lo puedo soportar, usted automáticamente está diciendo, yo no conozco a Dios. O sea, usted está limitando su mente a lo que Dios le ha dado. Dios nos ha dado la capacidad de ¿qué? De perdonar, amar y ser justos. Pero si yo no conozco a Dios, pues lógico que yo no amo, yo soy injusto y yo no perdono. Ahora, pasemos rápidamente a Juan, ahora sí, capítulo 14, versículo 7. Juan capítulo 14, versículo 7. Mire lo que dice. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Aquí dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora, ¿qué dice? Le conocéis y le habéis visto. Vamos a leerlo hasta el 10. ¿Cómo sigue diciendo? Felipe le dijo, o sea, uno de los discípulos le dijo al Señor Jesucristo, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y mire qué es lo que dice. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues diréis tú? ¿Cómo dice? Muéstranos al Padre. Y último versículo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué hacía Jesús entonces? Hablaba las palabras que Dios le colocaba ¿en dónde? En su mente. Y Dios no le colocaba a hablar cualquier cosa. Ahora, a este tiempo se dice conocer a Dios, pero hablamos por nuestras propias palabras. ¿Cuáles son nuestras propias palabras? Hermano, crea lo que usted va a tener el carro. Esas son mis propias palabras. Hermano, crea lo que usted va a tener salud en abundancia. Esas son mis propias palabras. Pero si yo cojo las palabras de Dios, puedo estar diciendo más bien, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Dios y su salvación de Dios vendrá. ¿Qué dije ahí? Isaías 55, los últimos versículos. Esas son las palabras que hay que proclamar y no mis palabras.
Entonces estábamos mirando acá en Juan, quiero que miramos ahí el versículo 9. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Eso le puede pasar hoy en día a muchos congregantes. Llevan muchos años ahí congregándose, ahí calentando una silla, aún inclusive haciendo muchas cosas externas, siendo activistas, pero no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no han intimado en la palabra, ni siquiera un versículo se han grabado. Pero eso sí, tienen carro, tienen casa, tienen de todo y dicen, somos benditos. O sea, miden la bendición de Dios. O sea, tanta es la ignorancia, se podría decir, espiritual que hay en ellos, que me atrevo a decir lo siguiente. Tanta es la riqueza conceptual y material que puede tener un ser humano en esta vida, que lo empobrece y lo aparta de Dios si no se rinde por conocerle. O sea, puede tener carro, casa, beca, tener los hijos por allá estudiando en las mejores universidades, vivir bien, pero eso no garantiza que usted conozca a Dios. Recuerden Lázaro y el rico. Lázaro conocía a Dios. El rico no lo conocía. Y cuando murió, ¿usted se da cuenta a dónde fue el rico? Al infierno. Y tenía muchas posesiones. Y Lázaro, que no tenía nada, sino al contrario era una enfermedad, ¿dónde terminó él? Allá en el reino. Por eso dice, bienaventurados los pobres. ¿De qué? De espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando se habla pobre de espíritu, estamos hablando de esas personas que no tienen mucho concepto de Dios. Por lo menos yo aquí estoy compartiéndoles un concepto. Y ustedes no se pueden quedar con el concepto que estoy compartiendo. Ustedes tienen que ir e intimar con Dios. Entonces la pregunta es, ¿ya te sabes otro salmo aparte de los que ya nos hemos aprendido acá en comunidad? ¿O simplemente esperas que el pastor diga, vamos a aprendernos otro y ahí sí usted se lo aprende? No. Esa es tu pasión. Si tú quieres conocer a Dios, tú te rindes ante Él. Tú no esperas que alguien te diga, ríndase. No, tú tienes que buscar esa iniciativa para con Él. Y quiero que terminemos leyendo Juan capítulo 8, versículo 55. ¿Qué dice la palabra? Pero vosotros no le conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no le conozco, ¿qué dice? Sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco, ¿y qué dice? Ahí está la clave. Jesucristo estaba enfrentando a los poderosos de esa época, a los doctos de la ley, a los fariseos, a los sacerdotes. Y Jesús les dice muy claramente, ustedes no conocen a Dios. Un docto de la ley, pero es que se sabía toda la Torá, se la podía saber, pero no la practicaba. El hecho no es solamente aprenderme un salmo, póngalo en práctica. Ahí está la clave. Entonces, quiero culminar mirando este versículo que para mí ha sido precioso y está en Jeremías, en el capítulo 9, a partir del versículo 24. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y qué, y conocerme. Ahí quiero hacer un punto pequeño. En eso es que nosotros debemos ¿qué? Sentirnos orgullosos. Dice alábese. ¿En qué?
En entender y conocer a Dios. Muchas veces dice, o sea, la gente se alaba porque tienen un buen carro y empiezan a decir, para la gloria de Dios, mire qué bendición que me llegó. ¿Y qué? El día que se estrella, entonces se le estrelló la bendición. Ay, me robaron el carro, le robaron la bendición. Qué hipócrita es la gente, ¿no? O sea, hablan por hablar, no conocen a Dios. Ay, qué bendición de esposa. Y si la esposa le pone los cachos, entonces ahí sí, como dicen, esa bendición viene con cachos. No, la bendición no son las cosas. La bendición verdaderamente es el reino de Dios aquí. Esa es la verdadera bendición. Óigase bien, puede hacer que yo no tenga ni siquiera para el almuerzo de mañana. Pero ¿qué dice la palabra? Nosotros ya fuimos benditos con toda ¿qué? Bendición espiritual. ¿En dónde? Quiero traer eso aquí a lo material. Cambie su manera de pensar. Así es sencillo. Porque Jesús, óigase bien, Jesús coge 3 peces, 2 panes, ¿sí? ¿Y cuántas comidas hizo con eso? 5,000. Usted coge una libra de arroz y escasamente para 5 personas. Y cada día, óigase bien, y cada día se va a empeorar la vaina. Cada día la gente va a decir, ay, yo no me alcanza. Por eso yo doy gracias a Dios, porque lo puedo decir con franqueza. Dios ha puesto personas, óigase bien, a mi alrededor como parte de la bendición, que me han, como dicen por ahí, dado, tanto económica como moral, como social y físicamente también. Yo no puedo decir que yo sobrevivo con un mínimo, porque no es así. No es así. Nadie aquí en Colombia especialmente, nadie vive con un mínimo. Nadie. Eso es una mentira. Y más si paga arriendo, y más si paga casa. Es más, si usted no paga arriendo, si no paga casa, usted con un mínimo, créeme que ni le va a alcanzar. ¿Por qué? Porque el día que le toque pagar el impuesto, usted no tiene ahorrado nada. Usted tiene que depender de otras entradas. ¿Sí o no? Así sea vendiendo helados. De un mínimo aquí en Colombia, y yo sé que de pronto en otros países de pronto sí, pero acá en Colombia no. Pero Dios ha colocado personas a mi alrededor, que el mínimo se alarga. ¿Por qué? Porque hay esas otras personas que dicen, no, tranquilo, yo le ofrendo esto. No, tranquilo, yo le pago esto. No, tranquilo, usted no me debe nada. Sencillamente pasa con el vehículo. El vehículo yo lo tengo que, si no tuviera a ciertas personas, a una persona específica, pues yo no podría, me tocaba pagar un arriendo para poder mantener ese vehículo en las condiciones que lo tengo. Entonces, no es el vehículo y no son las cosas externas, sino es la palabra lo que ha hecho en esas personas, que los hace benditos y comparten esa bendición con uno. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que compartía el pastor hace muchos años y que lo traigo a memoria, que dice, los espíritus ¿qué? Los espíritus ¿qué? Se buscan. Entonces, si yo tengo la palabra que es espíritu y otra persona tiene la palabra que es espíritu, ¿qué pasa? Se buscan. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a colocar en mí, darle a esa persona algo que va a necesitar. Y por decir algo, X día pasó que el colchón ya me picaba por acá. So, se acostaba uno y salía el churrusco así. Y efectivamente, oiga, este colchón le sirve. Gloria a Dios, venga para acá. Y así sucesivamente puede pasar en muchas de nuestras áreas de nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque primero es la palabra. Primero es la palabra. En pocas palabras, para terminar,
rindiéndome ante Dios para poder conocerle. Póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Y mi invitación es solo una, es el tiempo de la rendición, ¿cierto? Y rendirse no es solamente decir, ya no puedo más, Señor. No, usted tiene que hacer algo. Usted no puede decir, ya no puedo más. No, usted sí puede. ¿Acaso el Señor no dijo, esfuércese y sea valiente? O si no, ¿para qué lo hubiera dicho? Si él lo hubiera dicho, si usted le hubiera dicho, Señor, ya no puedo más, me rindo. Entonces el Señor, bueno, listo, no se esfuerce, no sea valiente, tranquilo que yo lo hago por usted. No, Él le dice, esfuérzase y sea valiente. ¿Y qué dice también la palabra en Mateo capítulo 24, 13, que es un versículo que la verdad cada día se me graba más? Y es que el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. O sea, eso no es de que, ya me cansé, Señor, ya no quiero más. No, persevere hasta el fin. Pero Señor, es que llevo 15, 20, 30 años ahí con el versículo y no veo nada. ¿Quiere que le diga? Usted no necesita ver para creer. Usted simplemente necesita es obedecer. Es más, hay cosas que usted y yo no vamos a ver. Pero ya me sé todos los capítulos que dijo el pastor. Ya me sé Isaías, ya me sé Efesios, ya me sé inclusive todo el Salmo 119, ya me lo sé. Pues lo único que yo le voy a decir, no espere ver lo que usted quiere ver, sino más bien dele gracias a Dios porque ya se los aprendió, vívalos, que en su tiempo, óigase bien, en su tiempo, ¿lo leíamos o no lo leíamos? Él nos dará. Allá en Mateo capítulo 6. En su tiempo, Él nos dará lo que necesitamos. Por eso vamos a agradecerle a Dios por todo lo maravilloso que Él es. No solamente por lo que nos ha dado, porque a veces somos muy agradecidos cuando nos dan, ¿sí o no? Cuando nos dan algo decimos, muchas gracias. No, hay que ser agradecidos cuando a veces no recibimos nada. O sea, hay que decirle a Dios, gracias Señor por lo que estaba pidiendo pero no llegó, porque me guardaste de algo. Mucha gente a veces pide, dice la palabra, pero piden para sus deleites. Y en el reino de Dios no es pedir para mi deleite, es pedir para seguir cumpliendo lo que Dios ha dispuesto a través mío en esta tierra. Si a ti te llegó un dinero, gloria a Dios. Dios sabe por qué se lo da. Si Dios te cierra una puerta, Él sabe por qué la cierra. Si Dios te quitó algo, no se preocupe, dele ¿qué? Gracias a Dios. Pues es el momento de decirle a nuestro Padre Celestial que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas me cubrirás y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuela de día, ni a pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos, porque he puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles mandará cerca de mí, para que me guarden en todos mis caminos. En sus manos me llevará, para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisaré.
Hollaré al cachorro del león y al dragón, por cuanto en él he puesto mi amor, tú también me librarás. Me pondrás en alto por cuanto he conocido tu nombre. Conmigo estás en la angustia, me glorificas, me libras y me sacias de larga vida y me muestras tu salvación. Por eso, amado Señor, gracias te damos por todo lo que sucede a nuestro alrededor, sabiendo muy bien que dice tu palabra que todo ayuda para bien a los que te aman, y amarte es guardar tu palabra. Por eso, Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.